Ok, listo. Muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si están escuchando. Sí, señor, buenas tardes. Sí, señor, se Sí se escucha bien. escucha. Buenas tardes. Sí, señor. Ok, vamos entonces a dar comienzo a la conferencia de lo que corresponde a la unidad 1, etapa número 2. ¿Listos? Entonces, para poder entonces orientar y comenzar esta parte de la conferencia, de nuevo, les presento al equipo docente que los ha venido acompañando durante todo este proceso. Mi nombre es Jairo Antonio Muñoz Arango, soy el tutor de un grupo de ustedes, igual que nuestro director del curso, John Fernando Sánchez, que nos está acompañando también dentro del chat, información o preguntas que ustedes tengan para realizar. Junto al director del curso, John Fernando Sánchez, estará allí apoyándonos junto al tutor Jonathan Sánchez Galindo, que ya pues hizo presencia hace unos momentos para poder estar aquí dentro de esta conferencia apoyándonos durante todo este proceso. Entonces vamos a comenzar. Este es el equipo docente. Quiero que de cierta instancia lo conozcan. Cualquier duda, inquietud, siempre hemos estado atentos para colaborarles. Tenemos unos horarios de atención muy puntuales en los que le podemos hacer énfasis y abordar ese tipo de inconvenientes que ustedes tengan para poder flexibilizar todo este proceso de aprendizaje y que puedan obtener la información suficiente para poder hacer la entrega del documento final. Entonces, para comenzar de nuevo, dentro del ejercicio, siempre hago énfasis en un aspecto muy importante que es hablar el mismo idioma entre todos, ¿sí? Dentro de ese ejercicio, quiero pues tomar una información que ya hace parte dentro del ejercicio que vienen haciendo en la mayoría de los cursos que ustedes han venido realizando, pero sin embargo es importante ejercer esta parte para hablar el mismo idioma dentro del curso de diseño de software. Dentro del ejercicio del entorno de ambiente virtual de aprendizaje, ustedes tienen 3 momentos, lo que es información inicial, el aprendizaje y la parte de evaluación. Cuando ingresan a la parte de información inicial, les pliego una información donde tienen la agenda del curso. De nuevo, pues les reitero, siendo la primera unidad, flexibilizando el proceso anterior que fue el ejercicio de presaberes y que pues vamos a hacer una retroalimentación muy breve de lo que realizaron anteriormente. Dentro de ese aspecto, revisar muy bien lo que es la agenda del curso, porque allí hay unos tiempos establecidos y ya pues conocen la mecánica del reglamento que se maneja a nivel institucional, de que una vez finalice la fecha de entrega, pues ya no va a ser posible entregarla por ese mismo espacio. Dentro de ello, pues de acuerdo a los espacios que tenga el tutor, pues así mismo se le podrá recibir, pero obviamente va a tener una penalización porque pues obviamente no entregó en los tiempos establecidos. Dentro de los foros informativos existe un aspecto importante que es el foro de noticias del curso. Esa parte de foro de noticias del curso, lo que corresponde al director del curso, ha venido publicando allí lo que son las grabaciones de las conferencias. Entonces, de nuevo, las personas que van a ver esta grabación y de igual forma ustedes que están presentes aquí, para poder visualizar la grabación de la conferencia de presaberes, esta grabación que estará en unas horas, a más tardar en el transcurso del día de mañana, publicado en ese espacio del foro noticias del curso para que ustedes la puedan tener y asimismo revisar en caso de que lo requiera. Bueno, dentro de lo que les comentaba sobre el foro de noticias del curso, ya está la grabación de presaberes, está la parte de la grabación de presaberes, lo que corresponde a los horarios de atención en Teams, que ustedes pueden o tienen el grupo allí para poder hacer las preguntas que requiera y asimismo, pues entre todos, no solo digamos los tutores, sino que también todo el equipo que conforma el curso de diseño de software, pues lo podrá también flexibilizar, informando y también pues comunicando lo que corresponde a la solución de esa problemática. Dentro de la programación web de la conferencia, pues está lo que es la programación, el enlace, la grabación de la pretarea, los horarios y próximamente estará pues la grabación de esta conferencia. En el entorno que hace parte del aprendizaje,
en ese aspecto del aprendizaje, pues ya viene un tema bastante interesante donde se le despliega información de la unidad 1, especialmente tiene unos contenidos y unos referentes bibliográficos. Una pregunta interesante es que si podían visualizar todo el material. Resulta que aquí en este aspecto, única y exclusivamente van a poder visualizar la unidad correspondiente a la información o al tema que ustedes estarían abordando. Entonces, si hablamos de lo que corresponde a la unidad 1, conceptos fundamentales de diseño de software, contenidos y esa referencia bibliográfica, ustedes tienen unas referencias allí y dentro de ese aspecto, pues pueden visualizar única y exclusivamente la unidad que corresponde a la temática que deben abordar. Dentro del momento intermedio, que ya nos encontramos pues dentro de la guía de aprendizaje, junto con esas rúbricas, importante tener en consideración esas rúbricas. De nuevo, son aspectos que se dieron cuenta dentro de algunas evaluaciones que se les han hecho o de algunos que ya se les ha revisado la parte de la entrega de presaberes y que no consideraron ese ejercicio de revisar bien las rúbricas, porque allí son, digamos, la guía a seguir para poder evaluar muy bien correspondiente a ese entregable que realizaron. La participación del foro de discusión unidad 1, etapa 2, caso de estudio fase 1, ustedes pues tienen una fecha, si observan la fecha, inició el 31 de agosto y finaliza el 27 de septiembre del 2023. Entonces, para que tengan en consideración estas fechas, aún tienen el tiempo suficiente para poder realizar lo que corresponde al ejercicio de la unidad 1, etapa 2, caso de estudio fase 1. Bueno, ¿en qué consiste esa parte de las referencias bibliográficas? De nuevo se toma lo que o se aborda la información correspondiente a la etapa de presaberes, una información que ustedes deben comenzar a identificar como vienen trabajando anteriormente dentro de lo que corresponde a la ingeniería de software, especialmente orientada a objetos, de qué es un objeto, especialmente qué es una clase, los atributos y esa parte de las operaciones que dentro del material que está allí es una forma muy puntual, que le explica de forma muy puntual para poder abordar el tema que corresponde al caso de estudio que vamos a continuar trabajando dentro de él. También está los OBI o la unidad 1 correspondiente a objetos y clases. Diga. Qué pena te interrumpo, tutor. Okay. Lo que pasa es que viendo las referencias bibliográficas y teniendo en cuenta la actividad anterior, los links, los primeros links no funcionan. Lo único que está funcionando es el OBI, los dos OBIs que hay, el OBI que hay es el único que está funcionando, porque el enlace de los otros no permite apertura, lo manda con error, como si hubieran borrado el material. Bueno, entonces voy a estar revisando, voy a tomar ese apunte que me acaba de mencionar, porque ayer prácticamente durante las 7:30, 8 de la noche estuve revisando los enlaces y me funcionaron sin ningún inconveniente. Hasta pude descargar la información que hace parte de esos elementos. ¿Listo? Entonces voy a revisar más tarde los enlaces a ver si están funcionales y si no, pues vamos a mirar cómo los corregimos para que ustedes tengan ese material disponible dentro de la plataforma. ¿Listo? Listo, tutor. Okay. Adicional a tu intervención, hay un estudiante, Freddy Javier, que dice que sí le funcionó la conexión. A Dana Michelle también le funcionó. Entonces, si el estudiante que tiene dificultad, sí, me puede escribir y lo atendemos puntualmente. No hay ningún inconveniente, o nos manda mensajito. Con todo el gusto, hacemos un remoto y que nos comparta pantalla a ver qué puede estar pasando. ¿Listo? Sí. Listo, sí, señor. De pronto son, digamos, errores puntuales que no se les presenta de forma masiva, sino puede ser de una forma muy particular. Entonces, por favor, informar así internamente o por el chat o por Teams cuando colocamos los horarios de atención y les vamos dando atención. Sin embargo, de igual forma voy a revisar de nuevo los enlaces o mirar qué inconvenientes pues se ha presentado y si no, pues le damos solución o verificamos en sí en qué consiste el error para que pueda obtener la información. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Ok. tutor.
Dentro del espacio de la guía de aprendizaje y rúbricas, quiero pues mostrarle de nuevo una información pues muy puntual, especialmente la unidad 1 y la etapa 2 correspondiente al caso de estudio de la fase 1. De nuevo está el caso de estudio, ¿sí? Estamos abordando ese caso de estudio y ese caso de estudio pues es, digamos, la guía a seguir para elaborar de aquí en adelante el resto de actividades. Entonces, tomar de nuevo ese caso de estudio. Junto a ello, verificar muy bien la guía de aprendizaje y especialmente, que voy a hacer énfasis también más adelante sobre esas rúbricas de evaluación. Pues, ¿por qué quiero pues profundizar un poco sobre esto? Porque pues a diferencia de que se habló en la conferencia anterior, en la etapa de presaberes, sin embargo, algunos han enviado algunas actividades y que no tuvieron en consideración esas rúbricas que tanto puntualicé dentro de la conferencia. Y es importante que ustedes pues tengan esas indicaciones pues para que entreguen las actividades como corresponden y que así pues no pierdan la puntuación y que más adelante pues estén digamos en un punto de equilibrio o muy poco para poder digamos aprobar este curso. Dentro del caso de estudio quisiera pues aquí hacer una pausa para que entre todos los que están presentes puedan abordar este tema. Esta parte del caso de estudio me gustaría que me informaran de forma general en qué consistía esa parte del caso de estudio. Quisiera pues conocer a alguno de ustedes que pueda levantar la mano izquierda dentro del Teams o dentro del espacio, pues para poder que nos pueda compartir su información. Lo invito para que nos indique aquí en el grupo presente en qué consiste todo lo que hace parte de ese caso de estudio, para que redondee la información un poco. ¿Quién dijo yo? ¿Quién puede levantar la manito y nos puede, pues, de acuerdo a la información que vino presentando en la actividad de presaberes, conoce ya un poco más el tema de lo que consiste el caso de estudio? Entonces, podría informarnos de cierta manera qué es lo que ha entendido durante todo ese ejercicio de esa parte del caso de estudio. Tengo aquí la manito. Están muy tímidos, profe, están muy tímidos. Bastante tímidos. Eso, Zairo. Eso, dos manitos, vea. Ok, perfecto. Tiene la palabra, Zairo. Buenas tardes, noches a todos los compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Ahora, respectivamente, pues al caso de estudios, si hacemos referencia al primero que se realizó, si no me equivoco, hace referencia a que se creó un sistema de información para una tienda específicamente, en el cual pues lo que quiere es poder corregir o administrar el inventario del cual cuenta, porque pues en este caso es como si se hiciera específicamente un ejemplo Servientega, el cual cuenta con en sus, ¿cómo le digo? En sus manos o en el inventario que cuenta, pues tiene mucho, lo cual para poder administrarlo, pues necesita un sistema de información. El ejemplo claro del caso de estudio, necesita poder llevar a cabo el registro de todos los inventarios y pues que el sistema le permita poder registrarlos, administrarlos, corregirlos y cuando el vendedor pues se los suministre al cliente, pues automáticamente en la base de datos pues suministre la información de cada cliente y pues, ya lo registre como vendido. Ok, correcto, sí. Nos habla de un sistema de inventarios. Vamos entonces. Muchas gracias, Zairo. ¿Alguna otra información adicional que quiera informarnos? ¿No más? Listo, vale. Muchas gracias por la participación, Zairo. ¿Quién era el otro que nos quería informar
o desglosar un poco lo que consiste ese caso de estudio. Nos tenía levantadita la mano, ya se fue. Se arrepintió, sí. Y se marchó, como dice la, la canción. Bueno, entonces nos hablaba de un sistema de inventarios. Rafael levantó la mano. Rafael. ¿Qué nos quiere comentar, Rafael? Rafael, Sí, profe, buenas tardes. buena tarde. Pues sí, de pronto como complementando lo que decía el compañero Zairo, de que sí, efectivamente era con la finalidad de tener un sistema de información como enfocado en el manejo del inventario de mercancías de tiendas, dice ahí en el caso de estudio, ¿cierto? Entonces, era enfocado en eso, como en mantener la información actualizada, organizada, todo lo correspondiente a la mercancía, a los clientes, los vendedores, y también hacía mención de los proveedores también. Entonces, como a nivel general lo que buscaba el sistema, o lo que busca, mejor dicho, el caso de estudio es eso, un sistema que permita gestionar y hacer más fluido la cuestión del inventario de las tiendas. Eso entendí yo, pues. Genial, Rafael. Muy buena, un buen complemento a lo que comentó su compañero Zairo. Y dentro de ese aspecto, que es el sistema de inventarios, pues tenía una serie de elementos dentro de ellos le estaba describiendo una serie de requerimientos, ¿cierto? Una serie de requerimientos que se necesitaba para ese sistema de inventarios. Y dentro de esa parte de requerimientos, pues tenía que ser una forma muy puntual para poder identificar cada uno de los elementos cuáles eran, que eran los objetos, las clases, los objetos, junto a los objetos eran los atributos, y dentro de esos atributos pues, también toca identificar los métodos y aparte de todos esos elementos, pues también la relación que existían en cada uno de ellos. Ese era el ejercicio. Entonces, tomar el material de formación que ustedes tenían, el material de estudio, esas referencias bibliográficas que hacía parte de que era un objeto, un atributo, un método. Entonces, una vez asimilaban ustedes y dentro de la comprensión de lo que era cada uno de esos elementos, pues lo colocaban, digamos, en práctica, identificando cada uno de esos elementos dentro del caso, ¿sí? Esa era la actividad que corresponde al ejercicio de presaberes. Eso era lo que tocaba resolver y de forma descriptiva, de una vez ustedes generaban ese ensayo donde identificaban cada uno de esos elementos. Entonces, lo único que tenían que hacer era leer muy bien el caso y comenzar a identificar cuál eran esa parte de esos aspectos que eran de forma puntual y lo que debería hacer ese sistema de inventarios. Sin embargo, les montaban la información de lo que era la especificación de esos requerimientos y cuáles eran esos requerimientos funcionales que hacían parte de ese sistema, de qué es lo que realmente hacía y también de lo que obviamente debería adicionar, que era unos cálculos sobre ese sistema de inventarios que debería comenzar a realizar. Entonces, esa es la construcción, esa es la información en la cual ustedes dentro de algunos cursos o el curso anterior, por ejemplo, el que han visto análisis y especificación de requerimientos, el que ha visto esa parte de información donde aspectos de los elementos del cliente, donde se les basa en una serie de requisitos, donde les muestra a ustedes, le desglosa su condición, sus ideas. Ustedes poco a poco pues van comprendiendo cada uno de esos elementos que hacen parte de la construcción del sistema, y en este caso pues sería el sistema de inventarios. ¿Listos? Bueno, entonces comprendiendo un poco ya más esa parte del caso, lo que corresponde a la tarea actual es que ya se compromete una cantidad o un puntaje de 120 para que lo tengan en consideración. Esta actividad es un trabajo grupal, deben trabajar de forma colaborativa para poder hacer la entrega final. Fechas, de nuevo les reitero, está desde el 31 de agosto y finaliza el miércoles 27 de septiembre. Hoy estamos a 5 para que ustedes comiencen a generar esa programación dentro del desarrollo de esa actividad y comiencen pues obviamente a hacer la construcción.
dentro de ese espacio grupal que está del foro, ustedes deben comenzar a identificar a sus compañeros y empezar a mirar y abordar los temas que les voy a mostrar a continuación. Especialmente que dentro de esa actividad se va a evaluar un resultado de aprendizaje correspondiente a diseñar el diagrama de clases del sistema mediante descripción de las clases y las relaciones entre ellas para la obtención de la vista estática y sus funcionalidades. Ese es el aspecto del resultado que va abordando toda esta serie de actividades que vienen trabajando de forma colaborativa, que es lo que realmente necesitan trabajar. Tienen lo que corresponde a la lectura de las referentes bibliográficas, ya tienen la lectura de las unidades. Por favor, entonces, de nuevo, identificar muy bien esos aspectos, tomar de nuevo o analizar ese caso de estudio que ya vienen pues debatiendo y que elaboraron el primer ejercicio de presaberes. Junto a ello, pues interactuar en el grupo, deben comenzar a trabajar en el grupo, empezar a debatir, retroalimentar y especialmente ajustar cada uno de esos aspectos que van a empezar a encontrar a desarrollar lo que corresponde a esta unidad, desarrollar el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y las tablas descriptivas de los casos de uso. Entonces, aquí está la clave para que lo tengan en consideración. ¿Qué deben hacer en esta unidad? El diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y las tablas descriptivas de los casos de uso. Entonces, ese es de forma puntual lo que ustedes deben comenzar a interactuar dentro del foro, cómo van a construir de forma colaborativa el diagrama de clases, cómo van a construir de forma colaborativa el diagrama de casos de uso y de igual forma las tablas descriptivas que hacen parte de ese caso de uso. Se debe consolidar el documento final para poder hacer entrega al entorno de evaluación. Entonces, dentro de ese aspecto, comienzan ustedes a mirar que toda esta parte del diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y las tablas descriptivas se realizarán en base al caso de estudio que vienen trabajando, que es el sistema de inventarios. No se aceptarán, pues obviamente, un caso de estudio diferente al sistema de inventarios. Estamos ya con el ejercicio de ese caso para que ustedes comiencen a trabajar. Entonces, de forma colaborativa, para ser puntuales y que ustedes pues tengan las indicaciones como corresponde, lo que deben hacer es analizar ese caso de estudio, por favor. ¿Por qué digo de nuevo analizar? Porque de igual forma se deben identificar todos los aspectos, esos elementos, se deben identificar todas las clases, todos los objetos, todos los atributos, los métodos y también deben conocer qué relación existen entre cada uno de ellos, ¿sí? Identificarlos muy bien porque ya van a trabajar de forma colaborativa. Los elementos que utilizaron en la parte de presaberes de forma individual es probable, con mucha probabilidad de que no haya identificado todos los aspectos, pero si coordinan con los demás integrantes del grupo, pues pueden consolidar todos los aspectos que trabajaron y así mejorar ese aspecto del caso. Pero en este entregable ya se va a hacer son los diagramas. En este entregable se les va a solicitar el diagrama de casos de uso, las tablas descriptivas de los casos de uso y el diagrama de clases. Deben subir al foro, obviamente, los aportes y los avances que vayan realizando y los compañeros, pues obviamente, van a generar esas indicaciones y esos aportes, pero hay una palabra muy importante que estoy sombreando aquí, que es unos aportes constructivos. No es digamos, el momento que el compañero colocó un diagrama de caso de uso y le va a decir, está muy bien. Eso no son, digamos, aportes constructivos. Deben empezar a revisar aspectos de mejora que le permite a su compañero pues, abordar y así hacer las correcciones pertinentes que hace parte a ese diagrama de caso de uso. Es probable que los tutores realicen uno, máximo dos, digamos, dos comentarios y pueden que en su dimensión no identifique también aspectos que ustedes pueden comenzar a identificar de forma más puntual en ese caso, en el caso propuesto, el caso de inventarios, y que pueden abordarle a los compañeros para mejorar, porque eso va a ser la presentación del documento final. Esta parte de los casos, de los diagramas que deben comenzar a trabajar, el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, lo deben trabajar en herramientas UML y que ya tenemos a nuestro compañero, el tutor, que les va a dar pues las indicaciones de cómo pues qué herramientas puede utilizar o en una en específico. ¿Listo?
Dentro de ese ejercicio, pues de nuevo recordarles que el documento también es un entregable que se debe tener en consideración una presentación, ¿sí? Aspectos como cuál, pues debe tener una paginación de forma carta, en formato, puede ser la entrega en formato Word o lo pueden también colocar en PDF, normas APA. En consideración las normas APA es muy importante, se están revisando esos aspectos porque hace parte de las rúbricas de evaluación. Entonces también el tipo de letra, el espaciado, debe tener una portada, el desarrollo de la actividad, obviamente los diagramas que ustedes deben trabajar y la tabla descriptiva, las capturas de pantalla hechas por los compañeros en la participación de los foros. Entonces adicionan, aparte de los diagramas, pues la captura de las participaciones de cada uno de ustedes en el foro, ¿sí? Porque se va a hacer obviamente una entrega grupal. Junto a las referencias bibliográficas, recuerde que las referencias bibliográficas en el aspecto de la parte de presaberes, a algunos se les bajó la puntuación porque no tienen esas referencias en formato APA. Bueno, de la parte que deben comenzar a trabajar de nuevo, que todos los integrantes deben hacer sus aportes, que un solo integrante va a consolidar el documento final y lo va a subir a la plataforma del entorno de evaluación. Uno solo. Entonces, ustedes deben comenzar a identificar los roles para la entrega para las participaciones dentro del foro y junto a ello, una vez tengan, digamos, las condiciones puntuales de quién va a trabajar en la parte de los roles, el que va a ser de entregas debe identificar que en la portada vaya el nombre de los integrantes que participaron. No incluir participantes que no hicieron interacciones dentro del foro o que no participaron. Tengan en consideración esa parte porque se les va a bajar puntos en la entrega del documento donde coloquen a un integrante que no haya interactuado dentro del foro. Entonces, no entregas individuales para que ustedes puedan identificar lo que hace parte de los roles de la entrega. Sé que han venido trabajando anteriormente con estos roles. Pueden identificar quién va a ser el rol de entregas, que va a gestionar esa parte del producto final. Y dentro de ese elemento debe considerar la portada, donde en esa portada estén los integrantes que interactuaron dentro del foro y que ayudaron a construir el documento final. En esta parte de revisor, la idea es que dentro del foro participen y comiencen a identificar qué rol van a utilizar. Voy a hacer el rol de revisor o voy a trabajar con el rol de alertas para poder pues flexibilizar y maximizar toda esta parte de la entrega en el sentido de comunicar a los compañeros los tiempos de entrega del ejercicio. Está lo que es la parte de compiladores. El compilador es aquello pues que reúne y digamos compacta todo lo que hace parte de la estructura de la información y el encargado pues de comenzar a construir todo el documento. Igual en la parte de evaluador existen diferentes tipos de roles, entonces ustedes verifican dentro de estos aspectos cuál rol van a trabajar y asimismo hacer la participación dentro del foro. Ya una vez pues coordinen el desarrollo de la actividad, elaboren esos dos diagramas junto a las tablas descriptivas, pues entonces, digamos, esperar la revisión final del tutor o de pronto la aval, como para que ustedes puedan enviarla al entorno de evaluación. Recuerde que debe tener unos aspectos en consideración y que especialmente en caso de que de pronto el tutor no alcance a hacer la retroalimentación, pues ustedes deben verificar dentro del entorno de evaluación los aspectos de las rúbricas que deben comenzar a trabajar. Conocen entonces en qué espacio lo deben entregar, entorno de evaluación, busca lo que corresponde a la unidad 1, etapa 2, caso de estudio de la fase 1, rúbricas de evaluación y entregas de la actividad. Las rúbricas, de nuevo, ahora sí llegamos a un aspecto también importante, las rúbricas. Las rúbricas, si no tienen en consideración esta parte de las rúbricas, pues obviamente se les va a bajar en consideración la puntuación que hace parte de esa entrega. ¿Qué deben tener en primera instancia? El diagrama de clases.
Entonces, si el diagrama de clases está construido dentro de la entrega, deben verificar para obtener un nivel alto que deben presentar las clases, los atributos, los métodos y las relaciones que existen entre las clases, para poder tener el nivel alto en la parte del diagrama de clases, porque cada uno de estos aspectos tiene una valoración y asimismo pues nos dará los 120 puntos que hace parte de esta entrega. Igual para el diagrama de casos de uso, tiene un nivel alto si entrega el diagrama de casos de uso indicando cuáles son los actores, los casos de uso, cuando identifique el límite del sistema y la asociación que corresponde a la comunicación entre los actores y esos casos de uso. Igual para las tablas descriptivas. Entonces tenemos el diagrama de casos de uso, el diagrama de casos de uso, el de clases y el de tablas descriptivas. Entonces en esta parte de las tablas descriptivas ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo deben hacer esa parte de las tablas descriptivas y que también debe utilizar que tenga el nombre del caso de uso, los actores que intervienen, las precondiciones y especialmente las postcondiciones como mínimo dentro del ejercicio de las tablas descriptivas. Para el trabajo grupal, pues obviamente se debe reflejado que todos los miembros del equipo pues hayan participado dentro del foro. Igual para la presentación del trabajo en el quinto criterio, pues deben identificar que ese documento cumpla con las normas, a las normas de entrega del documento, especialmente las normas APA. ¿Listos? Hasta ahí vamos, por favor, alguien que me confirme si es clara la información. Sí, señor, sí es clara de momento. Ok, muchas gracias, Francisco. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, dentro de los lineamientos de entrega existen unos temas bastante importantes. Espero pues que no suceda dentro de este ejercicio, de este grupo. En el envío de las actividades tenemos la herramienta Turnitin, en la cual pues nos permite dentro del campus virtual revisar si el documento que ha venido entregando tiene una consideración o un porcentaje bastante alto en cuanto al plagio, ¿sí? Y ustedes conocen que estando dentro de una entidad especialmente de alta calidad, pues tenemos nosotros que revisar esa parte de la documentación y ustedes deben empezar a entregar documentos únicos hechos por ustedes dentro de la referenciación y dentro de el desarrollo. Entonces, para evitar ese tipo de plagio, yo sí les aconsejo que tomen el caso, comiencen a trabajarlo y elaboren esos aspectos para, digamos, de acuerdo a lo que los requerimientos que están dentro del caso y asimismo elaborar los diagramas pertinentes, evitando una copia significativa de otros diagramas que ustedes de pronto consideren elementos que no hacen parte del caso, ¿sí? Entonces, eso existe una penalidad y dentro de esa penalidad, pues, le acarrea de que usted tendría un 0 dentro de esa parte del entregable y junto a eso, pues, obviamente, unos lineamientos institucionales por ese tipo de falta, de esa falta que ustedes pueden llegar a obtener. Para evitar ese tipo de inconvenientes, de nuevo, no tiene por qué suceder si ustedes mismos trabajan esa parte de los diagramas. Bueno, existen dos elementos que se demuestran en cuanto a la penalización que se les puede someter en caso de una entrega, que puede ser un fraude académico como un plagio demostrado. Esa parte del plagio demostrado es obviamente el documento que ustedes envían, que pueden obtener hasta 0 puntos para ese tipo, digamos, de entrega cuando ya es demostrado que existe copia significativa. Igual para la calificación que se impondrá también es de 0 puntos y existe hasta una sanción disciplinatoria en caso de que exista un fraude académico. Entonces, como esto no va a pasar en este grupo, por eso se les indica que es mejor evitar este tipo de inconvenientes porque ya están estudiando, digamos, en una institución, en una universidad, que es muy diferente a cuando aquellos que pues obviamente estudian en un colegio, en una escuela, pues ya estamos en otro nivel. Y dentro del ejercicio, hablando de otro nivel, pues ustedes deben considerar aspectos en comenzar a trabajar de forma más profesional.
Dentro de la parte de las herramientas UML, pues simplemente les voy a nombrar porque nuestro docente que está aquí pendiente les va a dar indicaciones pues, de una herramienta para que ustedes puedan comenzar a trabajar. Simplemente las quiero nombrar para que las tengan en consideración. Está Enterprise Architect, que son herramientas UML de modelado que ustedes les va a permitir, digamos, descargar y poder instalar en los equipos y poder trabajar. Algunas son de pago, otras son, digamos, que pueden trabajar en línea y pues hasta son de licencia libre o de pronto la pueden, digamos, trabajar sin ningún inconveniente. Está lo que es IBM de Rational Ropes, que es una herramienta también muy potente para trabajar el modelado UML. Está el Visual Paradigm, que está esa parte también de modelado. Lucidchart, que es la más conocida, que también esa herramienta, pues la ventaja que tiene que es en línea y que también le ofrece ese tipo de herramienta de modelado de esas características para poder trabajar todos esos diagramas. Está Astash UML, está también una muy conocida que pueden descargar e instalar también en los equipos, que es Star UML, que también les permite trabajar todos esos aspectos. Los diagramas, tanto el diagrama de clases como el diagrama de casos de uso, se deben trabajar en herramientas de modelado UML, no trabajarlas ni en Word, no trabajarlas en PowerPoint, no trabajarlas en Paint, no trabajarlas en cualquier otra herramienta porque esas no tienen las características ni mucho menos los elementos adecuados que corresponden a la simbología de cada uno de esos diagramas. Entonces, utilizar este tipo de herramientas UML, cualquiera de ellas, pues que puedan emplear. Muy conocida también lo que es DIAS, una herramienta para trabajar esa parte de UML, de código abierto. Está Papyrus, Argo UML, Violet UML Editor, está Plan UML, está lo que es UML, ¿cierto? Entonces, existe una serie de herramientas que pueden, de modelado que pueden aplicar, ya depende, digamos, de la flexibilidad y la disposición del equipo para poder trabajar. Ejemplos de casos de uso. Esa parte de los ejemplos de casos de uso que ustedes deben comenzar a considerar. Entonces, ejemplos de casos de uso, tenemos lo que es la parte de una estructura y una simbología. Se le habilitó el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? ¿Quién es? Sí, estoy buscando quién lo tiene abierto, pero no lo alcanza a capturar. Ya. Gracias, compañero. Profe Jairo, está muteado, se muteó. Profe Jairo. Listo, listo. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Ujú. Bueno, de una forma muy superficial, quería pues mostrarle unos ejemplos para poderlos centrar en lo que realmente deben comenzar a trabajar. Entonces resulta que los casos de uso tienen también un ejemplo, una simbología que lo representa y dentro de esa simbología, por eso es importante trabajar ese tipo de herramientas de modelado UML porque pues conserva ese tipo de simbología que representa cada uno de esos aspectos de esos diagramas, especialmente como cuál, los actores que tienen la representación gráfica, igual para cada caso de uso que se representa por medio de un óvalo y dentro de esa parte de los casos de uso, las acciones pues que obviamente ejecutan los actores con cada uno con los aspectos del sistema que sería en ese caso, tendría que realizarlo para el caso de inventarios. ¿Alguien quedó todavía listo? Bueno, entonces existen diferentes aspectos de los casos de uso. ¿Eso qué quiere decir? Que en la participación de los foros pueden representar diferentes aspectos de casos de uso porque se puede elaborar de acuerdo a la lógica de cada uno de ustedes. Entonces, dentro de esa parte de la lógica, por eso les muestro dos ejemplos donde va al inicio de sesión, que cada uno de los aspectos de los casos de uso de reservar cita, visualizar historial, igual visualizar programación, incluyen todo lo que es el aspecto para poder trabajar estas acciones, pues debe iniciar sesión. Igual para lo que corresponde al caso de uso, al siguiente modelo de caso de uso, que es el usuario, tiene un inicio de sesión más central
Pues porque primero dentro del aspecto de la plataforma puede hacer una consulta y dentro de la consulta pues puede incluir el inicio de sesión y a su vez pues el inicio de sesión incluye lo que hace parte del aspecto de registrarse, pero la plataforma también le permite direccionar directamente o el usuario tener ese aspecto de registrarse sin necesidad pues obviamente de mostrar el avance del inicio de sesión. Entonces son aspectos de lógica, depende cómo ustedes vean o planteen esa parte de la solución del caso de inventario. Simplemente les muestro diferentes tipos de ejemplos para que lo consideren. Aspectos dentro, dependiendo de acuerdo a la herramienta, es que ustedes deben considerar un rectángulo que hace parte del límite del sistema que separa los actores con cada caso de uso. Y eso se los está solicitando dentro de las rúbricas, que debe tener el límite o la frontera que hace parte, que separa, digamos, lo que es los aspectos o las condiciones, acciones que hace parte del caso de uso con los actores. Entonces, diferentes actores, puede tener diferentes actores que ustedes identificaron en la etapa de presaberes, que vi que unos hablaban de cliente, otros de vendedores, y otros que tenían allí en consideración que dependiendo pues de la solución iban identificando esta parte de los actores. Igual para los casos de uso serían las acciones cortas que deben comenzar a interactuar ese actor con ese caso de uso. Entonces, ¿cuántos casos de uso se observan aquí? ¿Cuántos casos de uso están viendo? Yo cuento 9, tutor. Muchas gracias. Se ven 9 casos de uso. No es un caso de uso el hecho de que esté digamos, los óvalos dentro del límite del sistema, sino tenemos 9 casos de uso. Dentro de esos 9 casos de uso, observen que cada caso de uso tiene una razón de ser. Por ejemplo, si tuviéramos por aquí el inicio de sesión, el inicio de sesión sería un caso de uso, ¿correcto? En este aspecto tenemos uno que sería pedir comida, ¿sí? Otro sería servir la comida. El otro sería comer la comida, pagar la comida, servir el vino. El otro sería pedir vino. Bueno, entonces son diferentes funciones o acciones que el actor puede hacer dentro del sistema. Y como son diferentes, ¿eso qué quiere decir? Que se debe construir para cada caso de uso una tabla descriptiva, ¿sí? Entonces se debe hacer para cada uno. Me va a decir, ¿pero por qué? Si el inicio de sesión tiene unas condiciones, unas precondiciones y unas postcondiciones totalmente diferentes a pedir comida, ¿cierto? De igual forma, pagar el vino es muy diferente a pedir la comida. Y como cada uno de ellos tiene una serie de elementos, se deben comenzar a construir la tabla descriptiva de cada caso de uso. Si tenemos 9 casos de usos, entonces sería 9 tablitas descriptivas de estos casos de uso. ¿Por qué razón? Porque dentro del aspecto que ustedes deben comenzar a nombrar sería el nombre de la clase, generar palabras claves. ¿Cuál sería la palabra clave en este aspecto? Sería pedir comida. Entonces vamos a hacer el caso de uso de pedir comida, entonces le vamos a hacer la tabla descriptiva de pedir comida. A cada uno pues tendrá una descripción. ¿Qué va a hacer esa parte de pedir comida? Entonces va a tener una información puntual, una descripción. ¿Cuáles serían los actores que hacen parte de pedir comida? Entonces ustedes vuelven al caso de uso y comienzan a revisar cuáles actores tenemos aquí que hicieron o interactuaron con el proceso de pedir comida. Tenemos lo que es el camarero, tenemos también la línea que va para el cliente y tiene la línea que hace parte del chef. Entonces tendríamos 3 actores que interactúan con esa parte de pedir comida. Igual, la precondiciones serían lo que sucedería antes de ejecutar esa acción y la postcondiciones lo que daría después de ejecutar esa acción. Igual el flujo normal o los flujos básicos en caso de que esos actores en cuanto al sistema, a su sitio web o lo que ustedes consideren dentro de estos aspectos. Igual para el flujo alternativo. En este modelo que les estoy explicando sería una forma de elaborar esa tabla descriptiva para cada caso de uso. Igual otro ejemplo que les podría mirar sería este modelo. Este modelo que hace parte del acceso al sistema. El acceso al sistema sería como parte del inicio de sesión. Entonces, ¿qué sucede? Tendría lo que es el nombre, la descripción, la fecha, el autor. ¿Quién lo elaboró? Pues sería el grupo serían ustedes que podrían colocar en las personas o integrantes del grupo que están interactuando con esa elaboración del caso de uso.
La descripción. Un usuario debe registrarse para hacer uso del sistema y para ello debe hacer uso del login con su usuario y password, ¿sí? Entonces ustedes describen cómo es la funcionalidad del acceso al sistema. Actores, usuario a través de una interfaz web. Precondiciones, el usuario debe estar registrado en el sistema. El flujo normal, el usuario accede al sistema por medio de la URL en la página principal. El sistema solicita credenciales. El usuario ingresa proporcionando tanto al usuario como la password o el correo, que algunos ingresan por correo y la password. El sistema valida las credenciales del usuario y le da la bienvenida. Eso es en cuanto al flujo normal, pero existen flujos alternativos como cuáles. En caso de que no tenga, digamos, o no le dé la bienvenida porque pudo haber digitado mal la contraseña o el nombre, entonces el usuario no recuerda su password. Entonces, ¿qué sucede? Pues le solicita que le envíe el password al correo. Se solicita el email y le envía una nueva clave temporal al email. El flujo alternativo sería ¿cuál? Que no está registrado en el sistema, que solicita los datos de usuario, pueden crear una cuenta, el usuario ingresa los datos y confirma, o puede que el sistema cree la cuenta del usuario. Igual para las excepciones, que el usuario y la password sean incorrectos. ¿Qué sucede cuando son incorrectos? Pues que si sucede 3 veces consecutivas, la cuenta puede quedar bloqueada. El email proporcionado por el registro del sistema, el sistema le notifica el error en caso de que el email no esté registrado. Entonces, las poscondiciones, el usuario accede al sistema si se registra el acceso a la tabla de registro de la actividad. Entonces, mire que esto es un ejemplo bastante claro de lo que corresponde a una tabla descriptiva. Entonces, cualquiera de estos dos modelos que ustedes ven allí, pues lo pueden apropiar. Pues sería bueno el primero, que sería lo más corto, y que ustedes podrían, digamos, considerar en esta parte y poder trabajar esa parte, en ese elemento de la tabla descriptiva. El modelo, que sería el diagrama de clases, ya el segundo modelo, que sería ese ejemplo del diagrama de clases, pues existe también unas condiciones o una simbología que ustedes deben considerar. Dentro de ellos, pues tenemos lo que es un rectángulo dividido en 3 partes, serían 3 rectángulos dentro de un aspecto generalizado, y que cada uno de ellos tiene una razón de ser y unas relaciones entre ellos. Como cuáles conocen entonces el modelo de diagramas de clases. El diagrama de clases tiene una razón de ser, una relación. Dentro del primer aspecto sería ¿cuál? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Cómo está conformada digamos, esa parte del elemento del diagrama de clases? Pues está lo que es las clases que ustedes identifican, los objetos dentro de ella, los atributos que tiene cada objeto, los métodos que hacen parte de las operaciones de esa parte del objeto. No, digamos, confundir los métodos con los atributos. Por ahí he visto varios trabajos que me han entregado, y dentro de la descripción del caso han confundido lo que son los atributos y lo que son los métodos. Entonces, por eso, dentro de esta información que les traigo el día de hoy, pues va a ser un poco más claro. Las clases es el elemento, digamos, general, y se puede identificar diferentes objetos. Dentro de la parte de esos objetos tiene unos atributos. Dentro de los atributos son las características de la clase, lo que va a identificar esa clase. Y los métodos son las operaciones que se pueden realizar dentro de esa clase. Ejemplos que ustedes pueden comenzar a mirar. Un ejemplo sería la siguiente forma. Entonces, una clase podemos utilizar, una clase puede ser, de ejemplo, el gato. Tiene unos atributos, que el gato puede tener un nombre, la edad, el tamaño, el peso, que serían los atributos, que sería esa estructura, y puede tener unos métodos que podríamos utilizarlo o aplicarlo a esa clase, que serían los comportamientos, ¿sí? Esa parte de los comportamientos, ¿sí? Dentro sería como el modelo a seguir para que ustedes lo puedan identificar. Ejemplo del diagrama de clases, podemos tener en la parte de una agencia, información de la agencia y lo que podemos hacer dentro de esa clase de agencia. Igual para el cliente, los datos del cliente y lo que pues podemos interactuar con esa clase de cliente, la reserva o la reservación, que podemos emplear una información adicional para que el cliente pueda hacer la reservación, y los métodos que serían digamos, las acciones que podemos tomar con esa clase. Igual para el pago, que podemos trabajar, igual los clientes, su atención al cliente y las relaciones que existen entre ellos. Eso sería pues en la parte del diagrama de clases. Bueno, hasta ahí
prácticamente ya por terminar, pues existen unos elementos y una simbología que ustedes deben empezar a identificar dentro del material que está disponible para que comiencen también a extenderlo en diferentes fuentes en caso de que el material de la plataforma no sea suficiente. Conocemos que la recursividad dentro del programa que ustedes están estudiando es poder obtener la información hoy en día y que está a la mano, tienen el acceso a Internet para poder comenzar a comprender sobre el diseño de cada uno de estos diagramas. Los elementos y los símbolos, comenzar a comprender cuando se utiliza agregación, composición, herencia, dependencia, asociación, cuando los métodos son públicos, privados, protegidos, derivados y son de paquete, las relaciones, si son de 1 a 0, de 1 a muchos, de 0 a muchos, de 1 a muchos o de muchos a muchos. Entonces, ese aspecto es lo que ustedes deben comenzar a identificar dentro del material para poderlo apropiar dentro del caso. Esos son los ejemplos que les traigo sobre la cardinalidad y la relación que existen entre las clases, junto con la identificación de la clase, los atributos y las operaciones. Eso pues es lo que les traía para el día de hoy para darle la palabra al compañero. Y por último, una frase que es muy importante. Si ustedes están estudiando esta carrera, es porque deben comenzar a hacerse la siguiente pregunta, según Walt Disney, que si lo que está haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Entonces, es lo que se van a dedicar a hacer a futuro, es lo que ustedes se van a dedicar a hacer. Entonces, lo que deben comenzar a hacer en la actualidad es hacer las cosas como corresponde, asimilar toda la información que se les brinda y comenzar a practicar para poder ser buenos profesionales y poder dedicarle toda su vida a lo que han estudiado. Bueno, entonces le cedo la palabra al tutor Jonathan Sánchez para que les invita o les viene a compartir una información muy puntual sobre alguna herramienta de modelado. Mis queridos futuros colegas, muchas gracias y los dejo con Jonathan. Doctor, tenemos una pregunta de Luis Anderson. Claro. Luis, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, tutores. Mi pregunta es muy simple. ¿Hay posibilidad que tú nos puedas facilitar esa presentación que acabas de subir en los archivos de Teams? Sí, correcto. De igual forma, no solo se la va a compartir entonces por Teams, sino también una vez esté disponible la grabación de la conferencia, se les va a compartir la grabación y la presentación para que puedan acceder a ella. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Con todo gusto. Estar muy pendiente de los foros. Bueno, chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Sánchez Giraldo. A nivel de formación, yo soy tecnólogo de sistemas, soy ingeniero de sistemas y tengo una maestría en software libre, amante totalmente a todo el tema de desarrollo de software. Actualmente soy tutor de la UNAD y actualmente ejerzo como desarrollador de software, actualmente en una compañía que se llama Confama y estoy como desarrollador en dicho proyecto. Entonces, todas las dudas, inquietudes, todo lo que les salga con respecto al tema de desarrollo de software, con todo el gusto, serán atendidas. Generalmente también, no sé si de pronto tenga alguno de los estudiantes aquí que estén viendo conmigo Linux, también soy docente del curso de Linux, que también es súper chévere para que lo disfruten. Bueno, entonces hablaba con el director de curso, le decía, actualmente pues en el ejercicio que estoy haciendo de desarrollo de software, que ya es en productivo, o sea, estoy aplicándolo 100%, estoy utilizando una herramienta que se llama Draw. He visto por ahí algunos estudiantes que han puesto algunas herramientas súper chéveres, por ejemplo, ahorita mencionaban DIA. DIA es una herramienta para el desarrollo de software también muy chévere. Es muy básica, pero es muy funcional. Es open source, es de la rama de GNOME, de toda la parte de Linux, también es muy válida. Es un licenciamiento de GNU también para que de pronto la puedan explorar.
En este caso, les voy a traer esta herramienta con Visual Studio Code para que se vayan familiarizando con lo que puedan ir trabajando para sus futuros desarrollos de software. Entonces, actualmente yo utilizo Visual Studio Code, se descarga, es totalmente gratuita, está para las diferentes distribuciones, está para Windows, está para Linux, está para Mac, entonces la pueden implementar. ¿Listo? Luego de descargar esta herramienta, pueden hacerlo, ejecutan el Visual Studio Code en la parte de aplicaciones y les voy a mostrar dos cosas. Hay un software que se llama Draw.io, Draw.io me permite hacer temas de diagramas también. Este es el que yo les voy a mostrar y viene también inmerso justo en diferentes distribuciones o lo puedo utilizar a nivel pues, de implementaciones a nivel de nube, de Google. Google, por ejemplo, lo trae inmerso en los correos. Digamos que alguien dice, profe, no tengo suficiente capacidad en mi computador, entonces no lo puedo instalar, entonces también lo pueden utilizar por este medio. Aquí al lado izquierdo, en el Drive le dan clic aquí en nuevo y en la parte de aquí donde dice más, ay, qué pena, se me fue la pantalla. Sí, sí, tutor, se le Eso, fue la profe. pantalla. Ok, vuelvo aquí a tomar el control. Ingeniero John. Ya. Ahí, ¿me confirman otra vez? ¿Sí ven? Sí, ya, profe. Ok, listo. Entonces, aquí en Drive, en la parte del lado izquierdo, en nuevo, en más, también está el diagram.net, ¿sí? Diagram.net. Bueno, no tengo espacio en estos momentos en mi Gmail para el diagram, pero es exactamente lo mismo que vamos a ver a continuación. Ese se puede trabajar en línea, ¿sí? Y se puede exportar justamente para todo el tema del trabajo que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, Visual Studio Code, muy conocido en el ámbito de desarrollo de software, que quería mostrarles como esta opción para que ustedes también lo pudieran saborizar, empezar a tocar temas de código fuente, empezar a ver todo el tema de herramientas que les permiten a ustedes trabajar para los diferentes diseños y desarrollos de software que vienen a futuro. Entonces, este es el que les voy a mostrar. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago yo para utilizar Draw.io para todo este tema de diagramas? Entonces, luego de que instalen, aquí lo tengo recién instalado así. Entonces, al lado izquierdo van a encontrar una cosa que se llama Extension. ¿Listo? Vamos aquí a buscar Extension y en la parte de arriba van a buscar Draw.io. ¿Listo? Luego de que copien draw.io, el primero que les aparece aquí, el de integración, le van a dar instalar. En este caso a mí ya me aparece instalado porque ya lo tengo, lo había preinstalado antes. Y van a ver que luego de instalarlo vamos a encontrar esto que son los diagramas que justamente vamos a empezar a trabajar en nuestro curso. ¿Listo? Este es un ejemplo más o menos de cómo se puede ver. Pueden hacer todos los diagramas que quieran, pueden tener una carpetica de sus diagramas, pueden tener cada uno de sus estilos. ¿Listo? Es así de fácil, es tipo drag and drop, coger y soltar para que lo podamos implementar. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy entonces, luego de que se instale, digamos que les queda el sistema así, limpiecito. Entonces, ¿cómo lo vamos a levantar la primera vez? Entonces, vamos a dar aquí File, vamos a darle aquí New File, y en New File vamos a darle aquí Text File, ¿listo? Y vamos a darle File, guardar como, ¿listo? Guardar como. Y en la parte de aquí de guardar como nos va a decir cómo lo quieres guardar. Listo. Entonces van a crear ustedes sus carpeticas donde estén haciendo el proyecto, los diferentes diagramas. Y vamos a ver, aquí en la parte de tipo, en la parte de abajo, les debe aparecer draw.io. Listo. Voy a darle aquí. Voy a darle aquí mi primer diseño. ¿Listo?
y lo voy a guardar en la carpetica donde voy a estar trabajando. ¿Listo? Es más, voy a devolverme, qué pena, voy a devolverme un poquito acá para que ustedes puedan acá al lado izquierdo. Yo puedo abrir una carpeta directamente, ¿sí? Puedo abrir una carpeta directamente para empezar a guardar cada uno de mis diseños. Voy a guardarla aquí. Voy a crear una carpetica aquí que se llame una. Francisco, mano levantada, adelante. Sí, tutor, una consultica. ¿Sí? Ese Visual Studio Code Sí. es el mismo visual que hemos venido trabajando Visual Basic. en programación anterior. No, es No, totalmente Visual diferente. Studio. Visual Studio es diferente. Visual Studio es diferente al Visual Studio Code. ¿Listo? ¿Son diferentes? Sí, Ok, tutor. listo. Entonces, aquí en descargas he creado una carpetica que la llamo UNAD. Listo. Le digo seleccionar carpeta. Y aquí al lado izquierdo se me va a abrir esa carpeta. Te lo voy a dar aquí, por ejemplo, en el primer archivo. Voy a darle aquí primer archivo punto draw. Ah, perdón, aquí. Le voy a dar, no lo va a draw io. Vale, aquí. Un segundito aquí que se me fue la extensión. Vale, aquí new file. Ya después de crear la carpeta, aquí text file. Cuando lo va a dar guardar, ahí sí selecciono la extensión save as. Y aquí selecciono draw io. Y le voy a dar guardar. Ah, eso sí, draw io, pegadito. ¿Listo? Entonces ven que en este caso ya se abre aquí mi espacio de trabajo. Se abre mi espacio de trabajo. ¿Listo? Como yo ya lo tenía cargado pues, por mis diferentes acciones dentro del Visual Studio Code, ustedes les va a aparecer los generales que son en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes? Le van a dar aquí en More Shapes y aquí van a buscar justamente los que tienen que ver en software. En software van a buscar los que tienen que ver con UML, que están en la partecita de abajo, y le damos a aplicar. Listo. Esta ventanita que ustedes ven aquí se puede abrir y cerrar acá. Se puede abrir y cerrar acá para que les dé más espacio de trabajo. Y aquí entonces ya encontramos toda la parte de los artefactos y elementos que utilizaremos para todo el diagrama y diseño. ¿Listo? En la parte de aquí abajo vemos los actores. Fácil, drag and drop. Jalamos cada uno de los actores que nosotros necesitamos. ¿Listo? Y en la parte de más abajo o por acá empezamos a ver los objetos, empezamos a ver los diferentes artefactos que se van necesitando para las diferentes acciones que vamos a realizar. ¿Listo? Hay más elementos acá. Estamos en UML 2.5, un poco más de avanzado. Y por acá vamos a encontrar las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, este diagrama de clases. En la parte de clases nos habla ahorita el profe sobre la herramienta para utilizar. Si vamos a empezar a diseñar cada una de las clases, entonces aquí ya podemos empezar a trabajarlas. Podemos empezar a trabajarlas. Podemos sacar aquí los diferentes artefactos también circulares y elementos que nos van a ir haciendo conexión. Y podemos ir sacando por acá las diferentes conectores y elementos que se van necesitando para las diferentes diseños. Entonces, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, el includes, o sea, por acá. Puedo hacerlo así fácilmente. Puedo conectar este elemento con este actor y este elemento con este elemento, ¿sí?
Entonces así fácilmente podemos empezar a diseñar rápidamente nuestras conexiones, si son de conexión directa, son FLUT o cada uno de los inicios de sesiones que tenemos. Listo. Hay miles. Aquí está toda la parte de los conectores de 1 a 1, de 1 a mucho, conversión de mucho a muchos, toda la parte de los diferentes elementos que se pueden necesitar. Ojo, esto es una de las herramientas. Si alguien nos dice, señor tutor, ¿es que tiene que ser en esta herramienta? No, no tiene que ser en esta herramienta. Yo se las estoy mostrando, pues, porque a nivel de implementación, como desarrollador que soy actualmente, se me ha facilitado el tema de la implementación y los diseños que puedo empezar a implementar. Y tengo, pues, todo mi historial basado en las herramientas que voy utilizando con esta parte de diseño. ¿Listo? Tenemos todos los elementos y adicionalmente pues tenemos elementos que nos pueden ir ayudando como elementos de texto, tenemos cuadros, tenemos círculos, tenemos condicionales, todas las cosas adicionales que nos pueden ir sirviendo para este tema de diseño. ¿Listo? Para aquellos amantes del software libre, como me pasa a mí, hay una herramienta que se llama Umbrello, también adicionalmente para todo el tema de la implementación también de diagrama de clases. Este me gusta, pero este sí es solamente para máquina Linux. ¿Listo? Este sí es justamente para máquina Linux. Es un poquito más técnico y lo bueno que me gusta de esta herramienta, digamos a los que no tengan, bueno, yo trabajo en Windows porque la compañía donde trabajo me exige que tengo que trabajar en Windows, pero tengo mis maquinitas virtuales en Linux y instalo esta herramienta que se llama Umbrella. Esta herramienta puede llegar incluso, chicos, al nivel de exportar todo el tema del código fuente para todo el tema de las clases, las funciones y los llamados y las variables a un lenguaje específico. Entonces, como plan B, sería muy interesante que lo pudieran explorar. Por aquí, por la parte de code, se puede hacer toda la parte de exportación, incluso ser funcional, toda la parte de diseño. Listo. Chicos, esto es lo que teníamos para mostrarles. Esto es lo que teníamos para mostrarles. Para los que van a trabajar de pronto en línea, pueden utilizar el de Drive aquí para la parte de diagram.net para poder compartir con sus compañeros los diseños y poder compartir directamente cada uno y no tener que compartir. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Igual estaremos pues por ahí en el Teams para las personas que tengan inquietudes, dudas. Y si no, pues chicos, a disfrutar este mágico mundo del desarrollo y diseño de software. ¿Listo? Una pregunta. Buenas noches. Sí. Carlos, muy buenas noches. Hay una versión que está en línea, que es en línea, de Umbrello. ¿Ese es el mismo o es diferente? Umbrello en línea. Sí. Debes de verificar bien que sí sea el proyecto KDE. Que sí sea el proyecto KDE. ¿Sí? Si es del proyecto KDE directamente y lo puedes utilizar en línea, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque muchas veces si copias y buscas en internet, hay muchas adaptaciones. A mí me gusta más como irme directamente a las diferentes fuentes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Y chicos, recuerden, no es una exigencia, les mostramos casos de éxito, pues en el caso de los diseños, y crean lo que esto nos puede sacar de muchos apuros y métanle la flecha. Estaremos ahí los tutores constantemente respondiéndoles inquietudes y dudas. ¿Listo? Bueno, si no es más. Ingeniero John, entonces damos cierre a este espacio. Recuerden que podemos estar constantemente comunicándonos por Teams o podemos estar mensajes directos en la plataforma. No hay ningún inconveniente, estamos para servirles. ¿Listo?
Muchas gracias, ingeniero Jonathan, estimados y futuros Gracias, colegas. doctor. Entonces tiene toda la información disponible. Estaremos atentos a sus inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. ¿Listo? Chao, chao. Gracias, chao. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego.